La palabra ángel proviene del latín angelus y del griego angelos, que significa mensajeros, también llamados seres de luz. O sea, la teoría de la división del cosmos en cielo, tierra e infierno. Los habitantes de estas tres, los ángeles, los humanos y los demonios. El término ángel también lo utilizamos para describir determinadas situaciones o cualidades de una persona. Por ejemplo, decimos que alguien tiene mucho ángel cuando tiene gracia, simpatía. También decimos que alguien es un ángel cuando nos referimos a su belleza o a su bondad. Es una forma inconsciente de decir que alguien está cerca de la perfección, de la divinidad. Es una muestra más de que en nuestro subconsciente sabemos que los ángeles están con nosotros. Un ángel es un espíritu celestial creado por Dios para servirle y ser su mensajero, por lo tanto, de naturaleza inmortal. Estos seres son perfectos, poderosos, sumamente bellos y libres de todas las limitaciones humanas. Poseen una gran inteligencia y voluntad. Algunos autores dividen a los ángeles en los asistentes al trono divino y los mensajeros de Dios. Los primeros son aquellos de grados más altos, es decir, de mayor perfección y poder. Los segundos, los que cumplen las tareas que Dios le asigna, están en mayor contacto con el hombre. En esta sociedad actual tan materialista y tecnificada, los milagros y los ángeles existen y nos rodean, aunque algunas personas lo nieguen o otras lo hayan relegado a un segundo plano. El bien y el mal existe, por lo tanto, los ángeles y el demonio también. La religión judía nos habla de una corte celestial. Es así como los ángeles pasaron a formar parte del bien y se les atribuyó el rol de conexión entre la divinidad y los mortales. La religión cristiana se basa en la tradición judía. En la religión católica, a diferencia de otras religiones, se los simboliza como niños, jóvenes masculinos o seres asexuados. Según explican los teólogos de la Edad Media, los ángeles están organizados en los dominados coros angelicales. El primer coro está constituido por los serafines, los querubines y los tronos. El segundo, por dominaciones, virtudes y potestades. El tercer coro, los principados, los arcángeles y los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios para servirle y también para ser intermediarios y mensajeros entre la divinidad y la humanidad. Los ángeles no fueron creados de forma aislada, por lo contrario siempre tuvieron una estrecha relación con los otros seres y el universo en general. Dios creó al mundo y lo habitó con criaturas espirituales corpóreas y mixtas. Los ángeles constituyen el grado más alto de estos seres espirituales debido a la pureza que los caracteriza. Los ángeles fueron creados perfectos, es decir, no tienen posibilidad alguna de equivocarse o arrepentirse. En una sola oportunidad, Dios puso a los ángeles ante una prueba moral y espiritual. Un tercio del total de ellos falló y se convirtieron en ángeles caídos. Los ángeles que superaron la prueba se organizaron en jerarquías para servir a Dios y a los hombres. En la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras hablan del origen de los ángeles y cuentan que fueron creados por Dios antes que Adán y Eva. Su misión principal era la de gobernar los planetas y asegurar la armonía en todas las regiones de la Tierra. En el Antiguo Testamento se designa a los ángeles como anfitriones celestiales, hijos de Dios. Los ángeles son espíritus puros, son seres con una gran inteligencia y perfección. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, de ahí su perfección absoluta. Los espíritus de luz existen para glorificar a Dios y ser sus mensajeros, como así también se ocupan de la protección de los hombres y velan por su salvación. Los ángeles se ubican en el peldaño más alto dentro de la jerarquía de seres espirituales creados por Dios. Por eso es que siempre están a nuestro lado. Son seres bellos, puros y perfectos, con gracia y gentileza. Son poseedores de una extrema bondad. En relación a los hombres, los ángeles se ocupan de acompañarlo y protegerlo durante toda su vida y después de la muerte. Los ángeles incitan o sugieren al hombre a vivir el bien,
y lo rodean de fuerzas positivas para que puedan defenderse de las energías demoníacas. Los ángeles enseñan a los hombres a manejarse en la verdad, a ser generosos y bondadosos con los demás. La función espiritual de los ángeles incluye llevar el trono de Dios y someterse a él, como también presentarle las peticiones u oraciones de los hombres. Asimismo, Dios les asignó el cuidado de cada nación y de cada iglesia. Los sacramentos son una serie de rituales de la Iglesia cristiana. Son 7: bautismo, confirmación, comunión, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos suelen dividirse en 3 grupos: los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de curación y los sacramentos al servicio de la comunidad. Los sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación y la comunión o Eucaristía. Los sacramentos de curación son la penitencia y la unción de los enfermos. Y por último, los sacramentos al servicio de la comunidad, el orden sacerdotal y el matrimonio. Veamos de qué se trata cada uno de los sacramentos. El bautismo representa la iniciación a la religión cristiana. En esta ceremonia se vierte agua bendita sobre la persona con el objeto de purificarla. La comunión simboliza la consagración del pan y el vino con el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacramento de la penitencia se basa en la confesión, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Su finalidad es la de obtener fuerzas suficientes para luchar contra los malos hábitos y las costumbres inconvenientes. La unción de los enfermos tiene como objetivo proveer de consuelo y de fuerza al enfermo, así como también perdonar sus pecados. El sacramento de la orden sacerdotal es aquel mediante el cual la misión de Cristo sigue y seguirá siendo ejercida por la Iglesia. Y por último, el sacramento del matrimonio, que se ocupa de celebrar la unión del hombre y la mujer ante Dios. Su fin es la santificación de los esposos. Los ángeles se nos presentan con mayor énfasis en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la unción de los enfermos. En el bautismo se afirma que fue un ángel el encargado de purificar el agua bendita que se utiliza en este rito. Acompañan a la persona a recibir al Espíritu Santo para alejar al espíritu demoníaco. En el caso de la unción de los enfermos, los ángeles son los encargados de cuidar a la persona en sus últimas horas de vida y luego de su muerte lo guían hasta el paraíso. Existe una gran diversidad de culturas, religiones y tradiciones, pero todas tienen un denominador común: la creencia en la existencia de los ángeles. Por supuesto, los nombres y las funciones que les adjudican a cada uno de los seres de luz van variando dependiendo la tradición o creencia. Pero en todas ellas, la misión principal de los ángeles es beneficiar al hombre. Algunas de las funciones que se les asignan en varias culturas son el cuidado de la naturaleza, la protección de los seres humanos, la regencia de los planetas y las estrellas, la adoración a la divinidad y la comunicación entre ella y los hombres. Ya los griegos en la antigüedad creían en la existencia de los ángeles y los llamaban daimones, que significa genios. Los romanos también reconocían la existencia de los ángeles y, al igual que los griegos, los describían como genios. En la tradición cristiana, los ángeles actúan como mensajeros de Dios con el fin de lograr un estrecho vínculo entre los hombres y la divinidad. El judaísmo denomina malashim a los ángeles, que significa mensajero de Dios o trabajador en la tierra, intermediarios entre Dios y los seres humanos. La religión protestante acepta la existencia de los ángeles, pero no les profesa adoración. Los ángeles también están presentes en las creencias del Islam. Los musulmanes los denominan malak, que significa mensajero. Los hindúes les adjudican el nombre de devas a los seres de luz y se ocupan específicamente de todo lo relacionado con la armonía del medio ambiente. En el budaísmo también tienen una creencia similar, en la que las criaturas espirituales son las encargadas de la protección de la naturaleza. Y en el taoísmo nos hablan de los Hoven,
y los describe como almas celestes que se presentan en los sueños. La palabra astrología proviene de la conjunción de dos términos griegos. Uno de ellos es astrón, que significa estrella, y el otro es logos, que significa palabra o estudio. La astrología es una ciencia que estudia la energía de cada planeta y la forma en que ellos influyen sobre los hombres. Esta disciplina nació hace más de 5.000 años en Babilonia. El horóscopo actual es el resultado de observación del cielo y de importantes instrumentos de cálculos. Los llamados ángeles planetarios tienen adjudicado cada uno un planeta para su cuidado. Vamos a conocer qué ángel corresponde a cada signo del zodiaco. Al ángel Camael le pertenece el signo astrológico Aries. Anael, Tauro. Gabriel. Géminis. Ángel de la guarda, Cáncer. Miguel, Leo. Rafael, Virgo. Samael, Libra. Azrael, Escorpio. Zadkiel, Sagitario. Casiel, Capricornio. Uriel, Acuario. Azariel. Piscis. En los rituales angélicos es muy importante invocar al ángel que corresponde a nuestro signo, ya que de esta forma lograremos un contacto mucho más rápido y una comunicación sumamente placentera. La magia angélica se originó durante la Edad Media y el Renacimiento. A partir de entonces se recopilaron manuscritos denominados grimones, que describen las diferentes cualidades, características y poderes de los ángeles. Los grimones estudian la relación de los ángeles con los astros y detallan la elaboración de talismanes y hechizos. El mago angélico es aquella persona encargado de consultar las listas de ángeles para determinar cuál será el indicado para invocar en el ritual. El mago angélico debe estar provisto de las palabras sagradas y del arma sagrada para comenzar el rito y controlar el poder de los ángeles durante el mismo. Los grimones también mencionan el uso de 5 herramientas en los rituales angélicos. Ellas son los encantamientos, las armas, el contacto, los talismanes y el incienso. Los ángeles siempre están a nuestro lado, en lo bueno y en lo malo, para reconfortarnos, para ayudarnos. El primer coro de la jerarquía angelical está constituido por los serafines, los querubines y los tronos. Esta es la esfera más alta en la jerarquía de los espíritus celestiales. Su función exclusiva es dedicarse a amar, glorificar y alabar al Ser Supremo. Los espíritus celestiales nos enseñan a ti y a mí a glorificar la divinidad y a manifestarle nuestro amor incondicional durante toda nuestra vida. Empezaremos por conocer a los integrantes más importantes del primer coro de ángeles, los serafines. La palabra serafines proviene del griego sherpa y significa abrazar, quemar o consumir, y se les reconoce como los ángeles del amor, de la luz y del fuego. Ellos están muy próximos a Dios, son los que rodean su trono y cantan constantemente alabanzas para mantener esa especial conexión espiritual que tienen con Él. También se ocupan de administrar la energía que emana del Ser Supremo. Y ahora a los querubines. El término querubín proviene del hebreo jerub y significa, obviamente, plenitud de sabiduría y ciencia. La misión principal de estos ángeles es la de ser guardianes de las estrellas y de los cielos. Por último, hablaremos de los tronos. Los tronos son llamados en algunas oportunidades sedes Dei, que significa sedes de Dios. Son considerados los altísimos y los portadores de la justicia divina.
Estas denominaciones se deben a que ellos están muy por encima de todas las imperfecciones y contradicciones terrestres. Los tronos tienen la capacidad de transformar los pensamientos en materia. La función principal de estos espíritus celestiales es el cuidado de los planetas. El segundo coro de la jerarquía angelical está compuesto por las dominaciones, las virtudes y las potestades. Los ángeles gobiernan el espacio, los planetas, las estrellas. También son los responsables de que exista una perfecta armonía en el universo y de que todos los elementos de la naturaleza se mantengan, así como quien dice, en un equilibrio constante. En el lugar más alto del segundo coro angelical encontramos a las dominaciones, que reciben este nombre ya que dominan sobre el resto de las órdenes angelicales. También son conocidos como los ángeles cósmicos. Ellos cuidan del planeta Tierra y de todas las criaturas vivientes que habitan en él. La función principal de estas criaturas espirituales es distribuir y hacer cumplir las órdenes del Altísimo a todos los ángeles inferiores. Bajo el mandato de las dominaciones se encuentran las virtudes. Estos ángeles se encargan de organizar, distribuir las órdenes recibidas de los primeros. Ellos son los que realizan los milagros aquí en la tierra. Están simbolizados por su valor, su gracia. Las virtudes en particular no son accesibles a la visión del ojo humano. Y en el último lugar de este coro figuran las potestades. Estos seres de luz son denominados los conductores del orden sagrado y usualmente también se les llama espíritus cosmológicos. Su misión es mantener el equilibrio del universo entero. ¿Cómo se nos presentan los ángeles del segundo coro? Bueno, es fácil. Las imágenes de los ángeles pueden variar de acuerdo a tu tradición, tu cultura. Normalmente, las dominaciones o las potestades se representan portando una corona y un cetro, con vestimenta de soldado, con una espada en la mano derecha para simbolizar su función de guardianes del mundo. Las virtudes a veces se representan con flores, elementos característicos de la Virgen María. El tercer coro de la jerarquía angelical está integrado por los principados, los arcángeles y los ángeles. Todos los seres de luz se dedican a entender tus necesidades, tanto en la vida como en la muerte. Los principados son criaturas celestiales que tienen la capacidad de dirigirse al núcleo del principio de todas las cosas y también tienen la facultad de guiar a los seres humanos hacia ese origen. De esta manera, los ayudan a encontrar el camino hacia una pronta solución a los problemas. Los arcángeles son los enviados de Dios en las misiones más importantes relacionadas contigo y conmigo. Fueron los que lucharon contra los ángeles que se sublevaron contra Dios, quienes luego se transformaron en demonios o ángeles caídos. Se conocen como Miguel, Gabriel, Rafael, San Uriel, San Barachiel, San Jehudiel y San Saltiel. Y por último, en el tercer coro se encuentran los ángeles. En el grado más inferior de la jerarquía angelical, debido a esta ubicación, ellos son los que están mucho más cerca del hombre. Estos seres de luz pueden manifestarse ante nosotros y ser percibidos por nuestros sentidos. La imagen del ángel custodio puede variar de acuerdo con cada cultura, pero su misión es siempre la misma: acompañar y guiar a los hombres. Se suele representar a estas preciosas criaturas con largas túnicas blancas y con un solo par de alas. El arcángel San Miguel. San Miguel Arcángel. El nombre de este arcángel significa quien como Dios. Fue quien venció y expulsó a Satanás en lo que se conoció como la rebelión de los ángeles caídos. También se reconoce al arcángel San Miguel como el jefe de los ejércitos del Señor, el príncipe de los ángeles. Usualmente se representa portando una armadura y una espada, con la intención de amenazar a los demonios. San Gabriel Arcángel.
Su nombre significa mi poder es Dios. También se lo traduce como la fuerza de Dios. El arcángel Gabriel tiene la función de vigilar la entrada del Edén y sus virtudes son la pureza, la resurrección y la ascensión. La representación habitual de este ángel es la del nacimiento, la anunciación. San Rafael Arcángel. El nombre Rafael significa Dios cura o el Dios que ha sanado. Su función principal es aliviarnos del dolor, alejarnos del sufrimiento. Se lo invoca ante problemas relacionados con la salud. San Uriel Arcángel. El nombre de este ángel significa fuego de Dios. La misión del arcángel Uriel es combatir la ira y el odio de los seres humanos. Se le suele representar con una antorcha ardiente y con una espada en la mano izquierda. San Barachiel Arcángel. Significa bendición de Dios. Normalmente está simbolizado con un canasto lleno de flores o frutos. Su función principal es brindarte fuerza, energía para evitar que caigas en la pereza, tanto física como espiritualmente. San Jehudiel Arcángel. El nombre de este arcángel significa alabanza de Dios, ya que su objetivo primordial es glorificar a la divinidad en relación con los hombres. Su misión es colmarlos de paz, de sabiduría, para poder combatir la maldad y la envidia. Usualmente se representa con una corona en la mano. San Saltiel Arcángel. Saltiel significa plegaria a Dios. Por ese motivo, se lo suele representar con las manos juntas en oración. San Saltiel nos da templanza, voluntad para hacer frente a situaciones muy difíciles. Una de las cualidades más importantes que poseen los ángeles es su infinita bondad. Ellos no esperan nada a cambio, solamente que aprendamos de sus enseñanzas. Los seres de luz nos protegen en todos los ámbitos y de cualquier presencia o energía negativa que nos ponga en peligro. Nos cuidan tanto en el plano físico, espiritual y material. Nos inculcan con muchísimo esmero el amor, sobre todas las cosas, como el sentimiento más importante. Cuando hablamos de amor, no solamente nos referimos a temas relacionados con la pareja, sino también existe el amor a los padres, a los hijos, familia, amigos, a la naturaleza. Los seres celestiales nos protegen ante problemas relacionados con temas materiales. Todo lo que nos preocupa nos hace enfermos, hasta en la sociedad actual, el dinero, el trabajo, trámites legales. No debemos de dudar en invocar a los ángeles y pedirles su protección. Ellos siempre estarán gozosos de ayudarnos. Por último, los ángeles también se ocupan de cuidar de nuestra salud, tanto física como espiritual. Escuchemos ahora otras cualidades angelicales. San Miguel Arcángel. Sus virtudes son el poder, la fuerza, el equilibrio y la valentía. Se le relaciona con los colores azul y rojo y vibra bajo el rayo de color azul. Él gobierna el sol. San Gabriel Arcángel. La pureza, la inocencia, la resurrección y la ascensión son sus cualidades. Se le relaciona con el color blanco. Su día es el lunes y vibra bajo el rayo de color blanco. Él gobierna la luna. San Rafael Arcángel. Sus virtudes son la verdad, la honestidad y la sanación. El color verde. El día martes vibra bajo el rayo de color verde y gobierna el planeta Mercurio. Uno de los atributos principales de los arcángeles es su continua lucha por mantener la armonía en el medio ambiente. Los arcángeles San Rafael, San Miguel, San Gabriel y San Uriel son quienes se relacionan con los 4 elementos naturales: el agua, tierra, aire y fuego, y con los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Estos arcángeles se encuentran posicionados en cada uno de los 4 puntos cardinales formando una cruz, y desde allí se ocupan de cuidar el planeta y de bendecir a todos los hombres. San Rafael Arcángel.
se relaciona con el elemento aire. Se vincula al punto cardinal este. San Miguel Arcángel, su elemento fuego, su punto cardinal sur. San Gabriel Arcángel, su elemento agua, su punto cardinal oeste. San Uriel Arcángel, su elemento tierra, su punto norte. A continuación, detallaremos algunos de los nombres de los ángeles con sus respectivos significados a través de los cuales podremos visualizar sus funciones y alguna de sus cualidades. Por ejemplo, el ángel Ariel es el león de Dios. Camael, el que ve a Dios. Chamuel, el que busca a Dios. Gabriel, la fuerza de Dios. Asmael, el apasionado de Dios. Israfel, el fuego de Dios. Miguel, el que es como Dios. Rafael, el resplandor de Dios que cura. Remiel, misericordia de Dios. Peniel, perfección de Dios. Uziel, fuerza de Dios. Y por último, Uriel, la luz de Dios. Existe una energía universal de la cual emanan todas las manifestaciones del cosmos. Como humanos, claro que somos capaces de conectarnos con esa fuerza si tenemos fe y creencias verdaderas. No vemos a los ángeles, pero en la oscuridad de la angustia se acercan y nos llaman. Se parecen a ellos, las personas queridas, y no son sino ángeles los seres que nos aman. Ellos siempre están a nuestro lado. Muchas veces los seres humanos adjudicamos ciertos hechos al azar o al destino. Sin embargo, es importante saber que nosotros mismos somos los creadores de nuestros propios caminos y experiencias. Pero son los ángeles quienes nos inspiran en ese proyecto. Los ángeles son energía pura y portadores de dones y cualidades que se ocupan de transmitirnos. Las manifestaciones del Ser Supremo ante los hombres son, entre otras, los ángeles, los milagros y los santos. Un gran número de personas en el mundo puede dar testimonio sobre esas presencias o hechos místicos. Debes abrazar las nuevas ideas, tecnologías, descubrimientos, como así también tienes que aceptar que para todas aquellas preguntas que están más allá de las leyes físicas, existe una sola respuesta posible. Y ahora yo tengo una duda. Estamos hablando de ángeles y está claro que no podemos llegar a ser ángeles. Pero, ¿podemos llegar a ser santos? Empecemos con la palabra santo. Proviene del latín sanctus, que significa elegido por Dios. Hay un parecido con los ángeles, ya que ellos también son elegidos por el Ser Supremo. Los santos pueden ser hombres o mujeres. Estas personas llegaron a ser santos a partir de determinadas virtudes, por ciertas obras que realizaron en su vida y, muy importante, por su incondicional amor a Dios. Todos los seres humanos fuimos creados para ser santos en la tierra y posteriormente en la eternidad del cielo. A partir del pecado, perdimos esa virtud, pero con el bautismo las personas nuevamente recobran esa condición. Los primeros santos fueron los discípulos y mártires de Jesús. Posteriormente se unieron los confesores, las vírgenes y aquellos individuos que demostraron un infinito amor a Cristo. La Iglesia Católica instituyó un proceso para llegar a la santidad. El primer paso es la venerabilidad. Luego le sigue la beatificación. Y finalmente el proceso legal o la canonización. Hoy día, el Papa es la única persona que puede celebrar las canonizaciones. Los santos interceden por los hombres ante Dios y también, al igual que los ángeles, son nuestros protectores. Podemos afirmar que los santos son modelos de los cuales debemos tomar ejemplo e imitar su actitud heroica, amor y fidelidad a la ley divina. La tradición cristiana tomó de la judaica la afirmación de que solo Dios es santo. Para los católicos, los santos se ocupan de interceder ante Dios por todos nosotros, tanto aquí en la tierra y los difuntos en el purgatorio. En el hinduismo se practica el culto a los gurús o santones, que llevan una vida espiritual, nada material. Una de las principales ramas del Islam, denominada chiismo,
acepta la existencia de algunos santos. El Islam africano también practica ciertos ritos a los santos llamados marabuts. La versión esotérica del islamismo, conocida con el nombre de sufismo, reconoce a los wali como unas criaturas muy parecidas a los santos. En el budismo se venera a los arhants y a los bodhisattvas, que también pueden ser comparables a los santos. La palabra demonio proviene del griego diablos, que significa el que instiga, el calumniador, el que pone división. Esta criatura representa el odio, la destrucción, la mentira, la malicia y la soberbia. El origen de los demonios reside en una prueba a la que Dios sometió a todos sus seres de luz. Muchos teólogos sostienen que el Ser Supremo reveló a los ángeles la futura encarnación de su Hijo Divino, Jesús, y les ordenó rendirle adoración para toda la eternidad. Uno de esos ángeles, el más bello y poderoso llamado Luzbel, se rebeló contra Dios, y pronto se desató una feroz batalla entre Luzbel y alguno de los ángeles que lo seguían contra el resto de las criaturas celestiales leales a Dios. Ante esta despiadada rebelión, un ángel muy bello exclamó una proclama de amor y lealtad al Ser Supremo. ¿Quién como Dios? Aquel ángel obtuvo el nombre de San Miguel Arcángel y Luzbel se constituyó en Lucifer, Satanás o el Diablo. A partir de allí se inició una dura batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos. San Miguel y sus ángeles combatieron valientemente a Lucifer y a sus seguidores, que al ser derrotados se convirtieron en ángeles caídos. Los perdedores fueron encarcelados en cavernas tenebrosas y confinados a un permanente estado de tormento. Muchas personas creen que la transformación de ángel a demonio fue una cuestión de pocos segundos. Esto es absolutamente incorrecto. El proceso duró largo tiempo y tuvo su inicio en el mismo momento en que algunos ángeles pensaron que lo correcto era desobedecer a Dios, aliándose a Lucifer. Ellos jamás deberían haber dudado de la existencia de algo más poderoso, elevado y sublime que Dios. Fue una negación del Ser Supremo que finalmente los condujo a la perdición y al infierno. Aunque algunos dicen que Dios creó a los demonios, la verdad es que Dios creó a los ángeles y les otorgó, entre otras muchas cualidades, el poder de elegir entre el bien y el mal. Lucifer y sus seguidores decidieron rebelarse contra Dios, y fueron así echados del cielo y se convirtieron en ángeles caídos o demonios, que fueron a dar con sus huesos al mismo infierno. Muchas personas niegan la existencia de los demonios, o prefieren ni siquiera hablar de ese tema. Se están negando la realidad como un método de defensa para sentirse a salvo de los malvados espíritus. Vamos a dejar algo muy en claro. El demonio existe, y la prueba más contundente de ello es el pecado. El demonio es una criatura muy poderosa e inteligente. Recordemos que su origen y naturaleza es angelical y conserva todas sus virtudes, aunque este ser maligno los utiliza para hacer el mal. El demonio siempre intenta aterrorizarnos, angustiarnos, siembra el miedo en nuestro corazón para que caigamos en sus engaños y así podernos llevar hacia el lado oscuro. Pero cuidado, también suele actuar de forma inversa, es decir, nos seduce con acciones milagrosas y sobrenaturales para atraernos y poder manejarnos a su antojo. Los seres humanos contamos con dos armas muy poderosas para combatir al demonio: la inteligencia y la voluntad. Inteligentes para no caer en los engaños, tentaciones y falsas argumentaciones que utiliza el diablo para hacernos caer en sus garras. Ante una acción extraña o pensamiento oscuro que se nos presente, tenemos que evaluar si realmente es nuestra voluntad actuar de esa manera o si estamos siendo manipulados. Nunca debemos olvidar que ninguna criatura podrá manejarnos a su antojo si somos fieles a nuestras creencias y sentimientos.
Cada vez que el demonio nos tiente, los ángeles estarán presentes para iluminarnos el camino correcto que debemos seguir. Los seres humanos tenemos ciertos puntos débiles de los cuales el demonio se vale para manipularnos: holgazanería, la ira, el egoísmo, la falta de solidaridad y el deseo desmedido de riqueza. Los ángeles, con mucho amor y paciencia, nos llevan nuevamente a la senda del bien. Los demonios nos influyen en cuerpo, mente y espíritu. El maligno interfiere en nuestra mente provocando pensamientos malos e impuros. También nos induce a realizar actos inmorales o dañinos para nosotros. El demonio también incita al individuo a caer en el pecado, en la tentación, en la mentira, en el engaño. Es decir, ataca su espíritu y lo lleva por el mal camino. No todos los individuos son susceptibles de la influencia demoníaca. Solo están en peligro aquellos que se muestran débiles en su fe y en sus creencias. Por eso es tan importante mantenernos fuertes físicamente y firmes en nuestros pensamientos. Todos tenemos una herramienta muy poderosa para combatir al demonio: la libertad. Como ya hemos dicho antes, si somos lo suficientemente inteligentes, fuertes y tenemos voluntad inquebrantable, podremos combatir sin problema a los demonios. Los hombres tenemos la libertad de elegir, y a través de nuestro libre albedrío podemos saber lo que es bueno y malo, y lo que es conveniente para nosotros en cada momento. La Iglesia Católica nos provee de herramientas para combatir la influencia demoníaca a través de las oraciones, de los sacramentos y de la penitencia. Nos recomienda el uso de los sacramentales. Ellos son aceite, agua y sal exorcizados. La religión católica, como tantas otras, también nos brinda sus ángeles para que nos protejan de los espíritus malignos. Puede ocurrir algunas veces que en ciertos momentos de debilidad podamos caer en la tentación y el pecado. Lo más importante en esa circunstancia es hacer autoanálisis de la situación. La energía angelical está dentro nuestra y nos ayudará siempre a discernir entre el bien y el mal. También puedes aprovechar en alguna de las ceremonias angelicales para realizar algún momento de reflexión. Nos será de gran ayuda contactar y conversar con nuestro ángel de la guarda. Los pecados capitales son 7. Lujuria, o sea, pensamientos o deseos excesivos de índole sexual. Gula, o glotonería, el consumo desmedido de comidas y bebidas. Avaricia, la adquisición excesiva de riquezas materiales. Ira, un sentimiento de odio y enojo descontrolado. Envidia, o sea, un deseo insaciable de poseer algo que otra persona tiene. Puede ser o no material. Soberbia, el deseo de ser más atrayente e importante que el resto de las personas. Y pereza, un letargo del ánimo, sentimiento de tristeza que nos aleja de las obligaciones. La Iglesia Católica ha adjudicado a cada uno de los pecados capitales su opuesto correspondiente. 7 pecados capitales, 7 virtudes. Y son las siguientes: Lujuria, castidad, gula, templanza, avaricia, generosidad, pereza, diligencia, ira, paciencia, envidia, caridad, soberbia. humildad. Según la leyenda que narra la rebelión de los ángeles caídos, esta tuvo su inicio en la soberbia demostrada por Lucifer y sus seguidores. Ese fue el primer pecado cometido. Todos los pecados son perdonables, ya que Dios perdona siempre, pero el Ser Supremo no perdona a quien no se arrepiente. En el caso de los demonios, ellos no desean el perdón ni tienen ningún arrepentimiento por sus acciones. No es que Dios no los bendiga, sino que los demonios no aman a la divinidad, no anhelan su perdón. En 1589, un teólogo desarrolló una correspondencia entre cada uno de los pecados capitales y algunos demonios. Según él, cada uno de los demonios tiene un pecado capital con el que tentar a los seres humanos. Lucifer tienta con la soberbia, Mamón, avaricia,
Asmodeo, lujuria, Leviatán, envidia, Belcebú, gula, Satanás. ira, Y por último, Belfejor. pereza. Cada espíritu maligno tiene un mes en que su poder y su fuerza son mayores. Veamos. El demonio Belial, Es fuerte en enero, Leviatán, febrero, Satanás, marzo, Belfegor, abril, Lucifer, mayo, Baalberith, junio, Belzebub, julio, Astaroth, agosto, Tamuz, septiembre, Baal, octubre, Asmodeo noviembre, y Moloch. diciembre. Ya hemos visto que los ángeles están organizados por jerarquías. Así pues, los demonios también están organizados en distintos tratos. De cada una de las 9 jerarquías de los seres de luz, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, etc., cayeron ángeles que posteriormente se transformaron en demonios. Por ese motivo, también existen 9 jerarquías demoníacas. Los ángeles caídos siguen conservando la inteligencia, el poder y la fuerza con los que fueron creados originalmente, pero una vez convertidos en demonios, utilizan todas esas cualidades para hacer el mal en la tierra. Cada una de las 9 jerarquías de demonios tiene un líder. Lucifer, a este demonio se lo denomina el emperador. Beelzebub, el príncipe, posee el título del señor de las moscas. Él es el primero en importancia luego de Lucifer. Astaroth, el gran duque, tiene la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro. Puede adivinar los deseos secretos y concede protección a los poderosos. Lucifugo, el primer ministro, tiene el poder y el manejo de todas las riquezas y los tesoros del mundo. Satanachia, el gran general. Este tiene la capacidad de someter a las mujeres y manejarlas a su antojo. Agliareth, el gran capitán. Este tiene el poder de descubrir todos los secretos del mundo. Eleureti, el teniente general, que posee la capacidad durante las noches de realizar las acciones o acontecimientos que se desea. Sargatanás, el brigadier, tiene el poder de hacer invisible a todo aquel que le rinda adoración, llevarlo a cualquier sitio y mostrarle lo que ocurre dentro de lugares absolutamente cerrados. Y finalmente, Nebilus, el mariscal de campo. Este tiene la capacidad de predecir eventos futuros. También tiene el poder de lastimar y enfermar a quien él desee. Normalmente los demonios son representados como figuras humanas con cuernos y en ciertas oportunidades con alas que recuerdan su origen angélico. Pero hay algunos espíritus que se presentan de formas muy características. Por ejemplo, Lucifer es el más bello de todos los demonios y emana de él una luz cegadora. Belcebú se suele representar con una apariencia colosal, amenazante, enorme y con rostro hinchado. También se le reconoce como un ser negro, peludo con alas de murciélago. En el caso de Astaroth, se representa desnudo con una víbora en la mano izquierda y cabalgando sobre un dragón. Por último, Lucifugo, que solo asume cuerpo de noche ya que odia la luz. La transformación de algunos seres de luz en ángeles caídos tiene explicación. En determinado momento y ante ciertas circunstancias, las criaturas celestiales debieron tomar una decisión. Todas tuvieron la libertad necesaria para elegir. Algunas lo hicieron optando por el camino del bien, y otras prefirieron seguir por la senda del mal y del odio. Uno de los mitos sobre los ángeles y ángeles caídos tuvo su origen en Alejandría. Según esta leyenda, Dios creó a todos los ángeles con las mismas características y cualidades. Todos ellos poseían el libre albedrío, y algunos simplemente decidieron alejarse de Dios. Hubo un grupo que se mantuvo muy cerca de Dios.
Aquellos que se alejaron algo más se convirtieron en ángeles propiamente dichos y conforman el escalón más bajo de la jerarquía angelical. Los seres de luz que se alejaron aún más se convirtieron en seres humanos. Y todos aquellos que se alejaron mucho de Dios acabaron convirtiéndose en ángeles caídos o demonios. Otra leyenda sobre la aparición de los ángeles caídos sostiene que Dios tiene dos lados o facetas. Uno de ellos es sombrío y el otro es claro y divino. El Ser Supremo se valía de su lado oscuro para comunicarse con los hombres, porque si les mostraba su lado claro, podían morir como consecuencia del poder y la luz que desprende. El lado sombrío se transformó en la palabra de Dios, y posteriormente en su voz. El lado oscuro de Dios tomó vida propia y se convirtió en Satanás. Existe una leyenda que está basada en los 3 libros de Enoc. Se narra que Dios le solicitó un grupo de ángeles que ayudaran a los arcángeles a crear el Edén. Algunos seres de luz descubrieron a la tierra. Se enamoraron de las mujeres del lugar, las tomaron como esposas. Dios se enfureció ante esta conducta y echó del cielo a los ángeles que lo habían traicionado. Luego los convirtió en mortales o en demonios. El último mito sobre los ángeles caídos cuenta que Dios contempló a sus ángeles con detenimiento e intuyó que podrían ser influenciados y como consecuencia sucumbir al pecado. El Ser Supremo decidió ponerles a prueba fortaleciendo solo a un grupo de ángeles. Con el paso del tiempo los seres menos favorecidos, inválidos por la envidia y la ambición, cedieron al pecado. Y a partir de eso se inició una guerra feroz que finalizó con un grupo de ángeles echados del cielo por pecadores. En casi todas las culturas existe la creencia en criaturas demoníacas que provocan el mal y siembran el odio en la tierra. En la cultura griega reconocen a los Hades como espíritus maléficos. En la tradición cristiana, como ya hemos visto, los demonios tienen origen angelical. Fueron creados como seres de luz y a partir de un pecado se transformaron en ángeles caídos. Posteriormente se les llamó demonios, diablos, malignos, Satanás, etc. En la tradición escandinava, el demonio es llamado Loki y en la mesopotámica, Marduk. El Islam tiene como eje principal la creencia en una entidad maléfica. Toman la figura de Satán del judaísmo. El Islam le otorga el nombre de Shaitán o Iblis. Según el profeta Mahoma, Iblis fue echado por desobedecer la orden de Dios de postrarse ante Adán. Así como la religión cristiana cuenta con los ángeles, el Islam cita a los jinns, que significa genios. El budismo también habla de la existencia de los infiernos llenos de criaturas demoníacas. Ellas tienen como objetivo atormentar, aterrorizar, perturbar y tentar a los seres humanos a caer en el pecado. Esta religión narra en sus escrituras varios combates entre dioses y una serie de adversarios, como por ejemplo Indra o Vritra. Las criaturas demoníacas se encuentran esculpidas en el exterior de las puertas de los templos para que los fieles las vean y puedan evitar sus artificios malignos. Que superaron la prueba se organizaron en jerarquías para servir a Dios y a los hombres. En la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras hablan del origen de los ángeles y cuentan que fueron creados por Dios antes que Adán y Eva. Su misión principal era la de gobernar los planetas y asegurar la armonía en todas las regiones de la Tierra. En el Antiguo Testamento se designa a los ángeles como anfitriones celestiales, hijos de Dios. Los ángeles son espíritus puros, son seres con una gran inteligencia y perfección. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, de ahí su perfección absoluta. Los espíritus de luz existen para glorificar a Dios y ser sus mensajeros, como así también se ocupan de la protección de los hombres y velan por su salvación. Los ángeles se ubican en el peldaño más alto dentro de la jerarquía de seres espirituales creados por Dios.
Por eso es que siempre están a nuestro lado. Son seres bellos, puros y perfectos, con gracia y gentileza. Son poseedores de una extrema bondad. En relación a los hombres, los ángeles se ocupan de acompañarlo y protegerlo durante toda su vida y después de la muerte. Los ángeles incitan o sugieren al hombre a vivir el bien y lo rodean de fuerzas positivas para que puedan defenderse de las energías demoníacas. Los ángeles enseñan a los hombres a manejarse en la verdad, a ser generosos y bondadosos con los demás. La función espiritual de los ángeles incluye llevar el trono de Dios y someterse a él, como también presentarle las peticiones u oraciones de los hombres. Asimismo, Dios les asignó el cuidado de cada nación y de cada iglesia. Los sacramentos son una serie de rituales de la Iglesia cristiana. Son 7: bautismo, confirmación, comunión, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Poseen una gran inteligencia y voluntad. Algunos autores dividen a los ángeles en los asistentes al trono divino y los mensajeros de Dios. Los primeros son aquellos de grados más altos, es decir, de mayor perfección y poder. Los segundos, los que cumplen las tareas que Dios le asigna, están en mayor contacto con el hombre. En esta sociedad actual tan materialista y tecnificada, los milagros y los ángeles existen y nos rodean, aunque algunas personas lo nieguen o otras lo hayan relegado a un segundo plano. El bien y el mal existe, por lo tanto, los ángeles y el demonio también. La religión judía nos habla de una corte celestial. Es así como los ángeles pasaron a formar parte del bien y se les atribuyó el rol de conexión entre la divinidad y los mortales. La religión cristiana se basa en la tradición judía. En la religión católica, a diferencia de otras religiones, se los simboliza como niños, jóvenes masculinos o seres asexuados. Según explican los teólogos de la Edad Media, los ángeles están organizados en los denominados coros angelicales. El primer coro está constituido por los serafines, los querubines y los tronos. El segundo, por dominaciones, virtudes y potestades. El tercer coro, los principados, los arcángeles y los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios para servirle y también para ser intermediarios y mensajeros entre la divinidad y la humanidad. Los ángeles no fueron creados de forma aislada, por lo contrario, siempre tuvieron una estrecha relación con los otros seres y el universo en general. Dios creó al mundo y lo habitó con criaturas espirituales corpóreas y mixtas. Los ángeles constituyen el grado más alto de estos seres espirituales debido a la pureza que los caracteriza. Los ángeles fueron creados perfectos, es decir, no tienen posibilidad alguna de equivocarse o arrepentirse. En una sola oportunidad, Dios puso a los ángeles ante una prueba moral y espiritual. 1/3 del total de ellos falló y se convirtieron en ángeles caídos. Los ángeles. La palabra ángel proviene del latín angelus y del griego angelos, que significa mensajeros, también llamados seres de luz. O sea, la teoría de la división del cosmos en cielo, tierra e infierno. Los habitantes de estas tres, los ángeles, los humanos y los demonios. El término ángel también lo utilizamos para describir determinadas situaciones o cualidades de una persona. Por ejemplo, decimos que alguien tiene mucho ángel cuando tiene gracia, simpatía. También decimos que alguien es un ángel cuando nos referimos a su belleza o a su bondad. Es una forma inconsciente de decir que alguien está cerca de la perfección, de la divinidad. Es una muestra más de que en nuestro subconsciente sabemos que los ángeles están con nosotros. Un ángel es un espíritu celestial creado por Dios para servirle y ser su mensajero, por lo tanto, de naturaleza inmortal. Estos seres son perfectos, poderosos, sumamente bellos y libres de todas las limitaciones humanas.